Hoy profundizaremos en la vida de Kang-ana y revelaremos una triste noticia que ha conmocionado a fans y seguidores, una historia llena de emociones, desafíos y momentos inesperados. Porque tras el brillo, la fama y el éxito que ha alcanzado, se esconde una faceta oculta marcada por dolorosos rechazos, relaciones conflictivas y decisiones que cambiaron por completo el curso de su vida. Desde su infancia en Seúl, cuando enfrentó dificultades económicas y desarrolló una sensibilidad casi sobrenatural, hasta la actualidad, cuando lucha por equilibrar su carrera, vida personal y salud mental, lo que hace que esta historia sea aún más impactante son las polémicas declaraciones que ha hecho a lo largo de los años, confrontando a la industria y exponiendo verdades que muchos prefieren ignorar, como la presión por ajustarse a los estándares de belleza, la sensación de ser un producto reemplazable y la soledad de alguien que, incluso rodeada de millones de fans, se siente invisible e incomprendida. Estas revelaciones han generado intensos debates, críticas y, al mismo tiempo, admiración, porque Ana no teme decir lo que piensa, incluso cuando desafía los estándares y las expectativas. Es precisamente esta mezcla de vulnerabilidad y valentía lo que la convierte en un viaje tan fascinante, humano y a la vez controvertido, así que quédate conmigo hasta el final porque la revelación final te dejará impactado de una manera que probablemente nunca imaginaste. Y si te gusta saber la verdad detrás de las estrellas, no olvides suscribirte y darle like al video, porque cada suscripción ayuda a YouTube a mostrar este video a más personas y nos permite seguir trayendo historias que pocos se atreven a contar. Y si puedes apoyar económicamente el canal, usa Super Thanks para ayudarnos a seguir creciendo y produciendo contenido exclusivo. Pero si no puedes, no hay problema. Solo deja un comentario sobre lo que más te sorprendió de esta historia y comparte tus impresiones, porque queremos saber de ti. Y recuerda, cada like, comentario y suscripción hace la diferencia y ayuda a mantener viva la discusión sobre la verdad detrás de las cámaras. Así que prepárate para conocer a Kang-ana como nunca antes, descubriendo detalles, controversias y verdades que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre la vida de una de las artistas más sensibles y fuertes del panorama actual, porque esta no es solo una historia de fama, sino de valentía, dolor, superación de retos y revelaciones que conmueven cualquier corazón atento. Desde el primer momento en que se habla de la infancia de Kang-ana, resulta imposible ignorar la profundidad emocional que marcaría toda su vida futura, pues incluso antes de comprender plenamente el mundo que la rodeaba, ya parecía percibir cada detalle con una intensidad inusual, como si hubiera nacido con una sensibilidad que la agobiaba, la inspiraba, la hería y la iluminaba a la vez. Nacida en Seúl en el seno de una familia sencilla, alejada del glamour artístico, creció en un ambiente cálido, pero también impregnada de una serie de desafíos silenciosos que moldearían irreversiblemente su personalidad. Desde muy temprana edad, sus padres notaron algo diferente en esta niña de mirada atenta y corazón siempre inquieto. Lloraba no solo cuando estaba triste, sino también cuando percibía el sufrimiento de alguien a su alrededor, cuando escuchaba una historia con un final melancólico o incluso cuando veía un animal abandonado en la calle. Esto a menudo preocupaba a su familia por su excesiva absorción del mundo, como si llevara dentro una antena emocional permanentemente abierta a su entorno. Esto se intensificó con los años, a medida que Ana comenzó a demostrar un enorme apego a sus seres queridos, creando vínculos que, para ella, no eran solo relaciones, sino una extensión de su propio corazón. Esto la hacía fácilmente vulnerable a los cambios, las ausencias o los conflictos, y ella misma diría más tarde en entrevistas que se sentía como alguien que vivía sin piel, completamente expuesta a las sensaciones, emociones y expectativas de los demás, algo que pocos entendían y que, durante la infancia, generó en ella una constante sensación de no saber exactamente cómo encajar en el mundo. Con el tiempo, esta personalidad intensamente sensible se convertiría tanto en su fortaleza como en su carga, especialmente cuando la familia entró en una etapa económica difícil. Esta situación no fue repentina, sino gradual, como una nube que se acumulaba lentamente hasta cubrir todo el cielo. Ana, aún demasiado pequeña para comprender plenamente el peso de las responsabilidades adultas, comenzó a notar pequeños cambios, las conversaciones en voz baja entre sus padres, la incomodidad velada ante una factura inesperada, la forma en que su madre evitaba comprarse nada, ni siquiera algo básico, solo para asegurarse de que Ana no notara la presión financiera. A pesar de todos estos cuidados, la niña lo sentía todo, lo absorbía todo, lo llevaba todo en silencio, porque sentía que mostrar preocupación solo añadiría más peso a los hombros de la familia. Fue durante este periodo que maduró casi abruptamente, desarrollando un sentido de la responsabilidad que, si bien admirable, también era excesivamente precoz y emocionalmente agotador. Años después,
Ella misma relata que en ese momento comenzó a sentir que necesitaba ser fuerte para todos, incluso cuando no lo sabía. ¿Cómo podría ser fuerte incluso estando sola? A partir de ese momento, su visión del mundo comenzó a cambiar profundamente, y la idea de independencia se convirtió no solo en un deseo, sino en una necesidad emocional, casi como si creyera que solo podría aliviar la carga de su familia cuando finalmente pudiera mantenerse a sí misma. Esto la llevó, incluso de niña, a fantasear con trabajos, carreras y caminos que le permitieran construir una vida más estable. Y aunque mucha gente piensa que este tipo de ambición es natural, para Ana no era solo ambición. Era un escudo, una estrategia de supervivencia emocional, una forma de intentar asegurarse de no volver a experimentar la incomodidad y el miedo que presenció tan de cerca en la adolescencia. Esta etapa de la vida, que debería haber sido alegre, terminó marcada por preocupaciones impropias de su edad, que luego se transformarían en ansiedad, autocrítica constante, noches de insomnio y un perfeccionismo que no provenía del deseo de ser mejor que nadie, sino del miedo a fracasar y causar sufrimiento a quienes amaba. Su sensibilidad, que muchos interpretaban simplemente como delicadeza, tenía raíces mucho más profundas, y a medida que crecía, comenzó a comprender que sentir el mundo con tanta intensidad era a la vez un don y una prisión. Si bien la hizo empática, cariñosa y perceptiva, también la dejó constantemente vulnerable, siempre en alerta emocional, siempre tratando de cuidar, complacer y proteger a todos los que la rodeaban. Esto creó en ella un agotamiento silencioso que nadie percibía, porque Ana se había acostumbrado a sonreír incluso cuando estaba rota, a abrazar incluso cuando necesitaba ser abrazada, a dar incluso cuando ya estaba vacía. Años después, al recordar todo esto en entrevistas, admitiría que parte de su camino hacia la madurez consistió en reaprender a ser simplemente una persona, y no el pilar emocional del universo. La trayectoria de Kang Ana en el mundo del arte está marcada por una combinación de sueños intensos, profundas frustraciones y una perseverancia que a menudo parecía desafiar sus propios límites. Antes de alcanzar el reconocimiento, se enfrentó repetidamente a puertas cerradas, audiciones que terminaban en sonrisas amables pero firmes rechazos, y comentarios que le pesaban profundamente. Desde sus primeros pasos en este universo, comenzó a sentir lo que muchos llamarían un rechazo silencioso, pero para Ana era casi palpable, una presencia constante que susurraba dudas y la hacía cuestionar si realmente había un lugar para ella en un entorno tan competitivo. En entrevistas posteriores, comentó que incluso sintió ganas de rendirse por completo, diciendo que ya no soportaba ser rechazada por su propio rostro, porque durante años escuchó repetidamente que no encajaba en el estándar visual que buscaba la industria coreana, que su apariencia era difícil de encajar o poco comercial. Estas palabras, aunque dichas con profesionalismo, la afectaron profundamente, como si cada no fuera un recordatorio de que quizás todo el esfuerzo, la dedicación y el talento fueron en vano. El sentimiento que latía en su interior no era suficiente para un mundo que parecía más interesado en los moldes que en el alma, y esta constatación le trajo una enorme carga emocional, haciéndole cuestionar si el camino que había elegido desde la infancia, buscar independencia, estabilidad y plenitud a través del arte, realmente valía la pena. Hubo momentos en que la soledad se volvió casi insoportable, incluso rodeada de colegas, profesores u otros aspirantes a artistas, ya que la sensación de aislamiento era más interna que externa. Ana describió esta etapa como una de las más dolorosas de su vida, pues la sensación de ser invisible, de ser juzgada constantemente y de tener que demostrar su valía una y otra vez era abrumadora. Sin embargo, algo en su interior seguía impulsándola hacia adelante, como si una voz silenciosa le dijera que rendirse significaría abandonar no solo un sueño, sino también la esencia misma que había cultivado desde la infancia. Esta tensión entre el deseo de abandonarlo todo y la necesidad de continuar creó un torbellino emocional que moldearía no solo su carrera, sino también su comprensión de la resiliencia, la paciencia y la autoestima. Durante esos años, Kang Ana tuvo que aprender a lidiar con la escasez de recursos, ya que vivir con lo mínimo se convirtió casi en una norma diaria. Ella misma comentó que a menudo pasaba días en los que la comida, el transporte e incluso los pequeños gastos parecían enormes desafíos, y aún así seguía levantándose, preparándose para otra audición, ensayando diálogos, estudiando técnicas y perfeccionando cada detalle de su actuación. Esta disciplina, aunque agotadora, demostraba la fuerza silenciosa que la definía, porque incluso en las noches más oscuras, cuando se preguntaba si realmente merecía estar allí, encontraba en su interior la chispa que la impulsaba a intentarlo de nuevo. Su debut, cuando finalmente se produjo, no trajo de inmediato el reconocimiento esperado. Al contrario, fue simplemente una puerta que se abrió a una serie de periodos de invisibilidad, donde incluso después de aparecer en pantalla, su presencia parecía fácilmente ignorada por el público general.
Ana pasó largos meses cuestionándose sus decisiones, los sacrificios que había hecho, si cada lágrima, cada noche de insomnio y cada momento de ansiedad realmente valdrían la pena. Fue precisamente durante este periodo que reveló haber experimentado lo que describió como el momento más difícil de su vida, una profunda sensación de absoluta soledad, de sentirse completamente aislada incluso rodeada de gente. Porque la industria, aunque llena de contactos, colegas y oportunidades, también es un lugar donde el sentimiento de pertenencia no siempre acompaña a la visibilidad. Ana, viviendo esta paradoja, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que ser reconocida artísticamente no significaba automáticamente ser comprendida o sentida emocionalmente. Esta etapa trajo consigo reflexiones sobre la identidad, el propósito y los límites personales, obligándola a confrontar miedos que antes habían permanecido silenciados, como el miedo a fallarse a sí misma, el miedo a nunca ser suficiente y el miedo a que su sensibilidad, lo que siempre había sido su mayor virtud, pudiera ser también su debilidad. Al mismo tiempo, este viaje reveló una faceta de Ana que pocos conocían, una perseverancia silenciosa, una fuerza interior que la impulsaba a continuar, incluso cuando todas las razones externas apuntaban a la rendición, y esta determinación se manifestaba en cada paso que daba, desde pequeñas mejoras en su técnica interpretativa hasta simples gestos de confianza en sí misma. Ella misma comentó que la persistencia, aunque dolorosa, terminó siendo su mayor maestra, pues le enseñó que el rechazo no define el valor de nadie, y que cada fracaso, lleno de lágrimas y ansiedad, podía, con el tiempo, transformarse en aprendizaje, madurez y autenticidad artística. La vida personal de Kangana siempre ha estado marcada por una delicada combinación de emociones intensas, experiencias de profundo afecto y la inevitable vulnerabilidad que acompaña a quienes sienten intensamente. Desde joven, reveló en entrevistas y programas de radio que, a pesar de su carrera pública, su corazón siempre conservó un espacio secreto, íntimo y cuidadosamente guardado donde solo podían existir relaciones genuinas. Aún así, estos espacios se vieron constantemente desafiados por las complejidades del mundo que la rodeaba. Como muchas personas que entran en la vida pública a temprana edad, Ana tuvo que aprender a equilibrar el deseo de amar y conectar con la necesidad de proteger su propia sensibilidad de influencias externas, juicios y expectativas poco realistas. Fue en este contexto que experimentó relaciones que, aunque discretas y reservadas, la marcaron profundamente, creando tanto dulces recuerdos como heridas emocionales duraderas. Para alguien que siente con tanta intensidad, cada gesto, cada palabra y cada ausencia tienen un peso inmenso. Esto se reflejó especialmente en una relación que describió como uno de los mayores dolores de su vida, donde sintió que amaba mucho más de lo que era amada, algo que quebrantó su confianza. Durante años, esto la hizo cuestionar su propia capacidad de dar y recibir reciprocidad, y esta experiencia, aunque dolorosa, también fue un aprendizaje crucial, ya que le permitió a Ana comenzar a percibir signos de desequilibrio emocional, patrones de dependencia y las complejidades de la intimidad en las relaciones humanas. Esta conciencia, aunque tardía, se volvió fundamental para su evolución personal y emocional, aunque dejó cicatrices que tardaron mucho en sanar. El peso de amar profundamente y sentirse insuficiente o no correspondido transforma la percepción que uno tiene de sí mismo y del mundo. Ana nunca ocultó que esta etapa la hizo reflexionar extensamente sobre los límites, el respeto por uno mismo y la importancia de elegir cuidadosamente a quien se entrega, algo que muchas personas solo aprenden con décadas de experiencia, pero que ella tuvo que comprender desde muy joven debido a la intensidad con la que vivía sus relaciones. Al hacerse famosa, surgieron nuevos desafíos, porque la notoriedad no solo trajo aplausos y reconocimiento, sino también una capa de complejidad a su vida social y emocional. Ana comenzó a enfrentar una dificultad que comparten muchos artistas, la incapacidad de saber si las personas se acercaban a ella por interés genuino, admiración superficial o beneficio personal. Esta ambigüedad afectó profundamente su capacidad de confiar, creando un escenario donde la vulnerabilidad se convirtió casi en un riesgo. Cada gesto de amistad, cada sonrisa o demostración de afecto debía interpretarse con cuidado, porque en el mundo público no todo es lo que parece, y la ingenuidad o la entrega total pueden resultar en decepción, traición o frustración. Ana, quien siempre valoró la sinceridad y la conexión verdadera, tuvo que aprender a protegerse emocionalmente sin perder su capacidad de abrirse. Esto requirió un ejercicio constante de discernimiento, paciencia y autocomprensión, porque cerrarse por completo significaría perder una parte esencial de sí misma, pero abrirse demasiado podría conducir a más dolor y desilusión. Esta fase de adaptación emocional también afectó sus amistades, pues Ana se volvió más defensiva y selectiva,
y quienes deseaban acercarse a ella debían lidiar con una barrera invisible de precaución, construida no por una desconfianza generalizada, sino por la experiencia y la necesidad de autoconservación. Aunque esto la hacía parecer reservada o distante para algunos, en realidad era un esfuerzo consciente por equilibrar la sensibilidad con la protección, algo que muchos no comprenden, pero que ella describe como necesario para mantener el equilibrio psicológico y emocional. Ana comentaba con frecuencia que, durante este periodo, se dio cuenta de que las amistades verdaderas son escasas y valiosas, y que la confianza plena requiere tiempo, reciprocidad y claras muestras de sinceridad, porque su naturaleza profunda no se nutre de relaciones superficiales o egoístas. Aprendió que aceptar esta realidad, aunque dolorosa, es esencial para evitar el agotamiento emocional que podría afectar tanto su vida personal como su carrera. Además, la fama le aportó nuevas capas de complejidad, ya que la exposición constante implicaba que los pequeños gestos de afecto o atención a menudo se veían distorsionados por la percepción pública, y Ana necesitaba desarrollar una capacidad única para interpretar intenciones, distinguir las críticas constructivas de los juicios injustos y discernir a quien realmente le importa. Esta habilidad, aunque adquirida con esfuerzo, se convirtió en una herramienta esencial para desenvolverse tanto en su vida profesional como personal, permitiéndole construir relaciones más sanas y conscientes, incluso manteniendo un círculo íntimo pequeño y cuidadosamente seleccionado. Kangana siempre ha sido una personalidad marcada por la sinceridad y la valentía de decir lo que piensa, algo que, si bien admirado por muchos, también ha generado críticas y controversia. En el entorno extremadamente competitivo y controlado de la industria artística coreana, expresar las propias opiniones sobre los estándares, la presión y las dificultades internas suele considerarse una audacia o una falta de respeto. Desde temprana edad, comprendió que la fama no era solo glamour y reconocimiento, sino también un campo minado de juicios, expectativas e interpretaciones distorsionadas. Consciente de ello, Ana decidió no callar, aun sabiendo que la franqueza podía generar repercusiones negativas. Para ella, ser fiel a sí misma era más importante que complacer a todos, y esta postura se convirtió en un sello distintivo de su imagen pública, aunque no todos la comprendieran o aceptaran. Una de las declaraciones más comentadas se produjo durante una entrevista en la que afirmó que no le interesaba ser perfecta ni complacer a todos, una frase que rápidamente resonó en redes sociales, generando intensos debates y dividiendo opiniones. Muchos internautas consideraron inspirador que una actriz aceptara sus imperfecciones y defendiera su autenticidad, mientras que otros interpretaron el comentario como arrogancia o falta de profesionalismo. Ana luego abordó el tema con ligereza, explicando que su intención nunca fue ofender ni generar controversia, sino simplemente compartir una perspectiva realista sobre su enfoque de la vida y su carrera. Añadió que la búsqueda de la perfección, tan común en la industria del entretenimiento, a menudo se convierte en una fuente de ansiedad y sufrimiento, algo que ella misma experimentó en sus primeros años, cuando se presionaba excesivamente e intentaba alcanzar estándares que no consideraba propios. Otra declaración que generó gran repercusión fue cuando Ana dijo que la industria coreana trata a los actores como productos reemplazables, algo que, para un entorno tan rígido y controlado, se consideró atrevido e incluso controvertido, porque exponer esta visión crítica del funcionamiento interno de una carrera artística desafía las normas tácitas del silencio y la conformidad. Sin embargo, defendió su postura con calma y claridad, explicando que su intención era generar reflexión sobre la presión, el agotamiento emocional y cómo muchos profesionales son tratados como números o mercancías, olvidando que detrás de cada personaje, cada actuación y cada contrato hay personas con sentimientos, límites y una necesidad de respeto. Esta honestidad, aunque incómoda para algunos, ayudó a iniciar conversaciones que antes se evitaban o descuidaban, y con el tiempo, este tipo de comentario llegó a ser visto por muchos como una muestra de valentía, porque abrir un espacio para hablar sobre la salud mental, la presión estética, el agotamiento y la sensación de ser evaluado constantemente es un acto de empatía y liderazgo emocional, especialmente en un sector que prioriza la imagen y el rendimiento por encima del bienestar. Además, Ana ha abordado repetidamente temas delicados relacionados con la salud mental, mencionando que los momentos de ansiedad, duda y sobrecarga son comunes, y que la presión para mantenerse física y emocionalmente impecable puede tener profundas consecuencias si no se cuenta con el apoyo adecuado. Estas declaraciones sorprendieron a sus fans y colegas, ya que exponer la vulnerabilidad aún se considera un riesgo para la imagen. Sin embargo, insistió en usar su experiencia para crear conciencia, argumentando que reconocer los límites y buscar ayuda no es señal de debilidad, sino de inteligencia emocional y autocuidado. El tema de la estética también fue el blanco de su franqueza,
ya que Ana comentó que la industria a menudo exige estándares de belleza imposibles, manipula las percepciones y transforma los rasgos naturales en objetos de juicio constante. Añadió que la presión para ajustarse a ideales poco realistas es agotadora, tanto física como emocionalmente. Estas observaciones generaron debates sobre cómo los actores y actrices lidian con las críticas, las alteraciones estéticas y las expectativas sociales. Si bien algunos críticos acusaron a Ana de quejarse demasiado, muchos seguidores y colegas admiraron su valentía, reconociendo que pocos están dispuestos a exponer abiertamente los desafíos que enfrentan tras bambalinas, los riesgos del agotamiento y el impacto psicológico de una carrera regida por las apariencias. Incluso después de años, Ana continuó abordando estos temas con honestidad y delicadeza, sin sensacionalismo, pero con la suficiente claridad como para provocar la reflexión. Con el tiempo, esta postura consolidó su reputación como una actriz que no solo interpreta personajes, sino que también usa su voz para hablar sobre temas relevantes, aunque incómodos. Esto incluye debates sobre la sobrecarga de trabajo, la falta de empatía en la gestión del talento y la urgente necesidad de dialogar sobre el equilibrio emocional, pues cree que solo cuando estos temas se abordan con seriedad será posible crear un entorno artístico más saludable y sostenible. Durante un periodo particularmente intenso de su carrera, Kangana enfrentó desafíos difíciles de imaginar para muchos, pues incluso quienes parecen tenerlo todo, reconocimiento, fans, oportunidades y prestigio, pueden encontrarse con límites emocionales y físicos que exigen atención inmediata. Ana no fue la excepción. Enfrentó noches de insomnio, ansiedad extrema y un dolor que no solo era físico, sino también emocional. Describió este periodo como una época en la que se sintió completamente agotada, exhausta y desconectada de sí misma. Cada compromiso, cada grabación y cada expectativa, tanto de ella misma como de productores, colegas y el público, parecían hundirla en un estado de tensión constante. Esta sensación de estar al borde del colapso se intensificó porque, a pesar de todo el aparente éxito, experimentó una soledad tan profunda que, incluso con millones de fans siguiendo su trabajo, sintió que nadie la veía realmente, que nadie percibía sus luchas internas, sus miedos y sus inseguridades. Esta paradoja, ser admirada y, al mismo tiempo, sentirse invisible, creó una presión emocional que comenzó a afectar no solo su vida personal, sino también su vida personal. No solo su salud mental, sino también su cuerpo, pues la ansiedad crónica, el insomnio y el estrés intenso generan inevitables efectos físicos, desde tensión muscular hasta fatiga constante. Ana, aunque siempre discreta, admitió en entrevistas que se cuestionaba si podría continuar a ese ritmo, si sería capaz de soportar tanto peso sin perder su propia esencia. Fue en este punto crítico que tomó la decisión más importante de su vida profesional y personal, buscar ayuda consciente y dedicada. La terapia se convirtió, para Ana, no solo en un espacio de desahogo, sino en un verdadero laboratorio de autoconocimiento, donde pudo identificar patrones de comportamiento, comprender desencadenantes emocionales y aprender herramientas para lidiar con la ansiedad, el miedo y el agotamiento. Este proceso gradual le permitió observar su propia vida con mayor claridad, percibir dónde se estaba dañando, dónde se exigía demasiado y cómo podía empezar a priorizarse sin culpa. Porque a menudo, especialmente para las personas altamente sensibles y dedicadas, existe la sensación de que cuidarse es egoísmo, cuando en realidad es una necesidad para mantenerse sana, productiva y feliz. Junto con la terapia, Ana comenzó a incorporar hábitos de autocuidado que se volvieron esenciales para su recuperación, incluyendo ejercicio físico regular que la ayudó a aliviar la tensión, mejorar el estado de ánimo y equilibrar las emociones, así como meditación, que comenzó a funcionar como un punto de anclaje, permitiéndole respirar, relajarse y conectar profundamente consigo misma, algo que hasta entonces, en medio del ajetreo de su carrera, era casi imposible. Estas prácticas gradualmente comenzaron a reconstruir su relación con su propio cuerpo y mente, brindándole una sensación de control, seguridad y bienestar. Aunque el proceso fue lento, gradual y a veces doloroso, Ana relata que cada pequeño avance, poder dormir mejor, sentirse menos ansiosa ante compromisos importantes, darse cuenta de que podía decir no sin culpa, fue una gran victoria, que reforzó la importancia de establecer límites claros en su vida profesional, elegir trabajos compatibles con su ritmo y bienestar, y evitar los excesos que antes la llevaban al colapso. Durante este periodo de reconstrucción, Ana también enfrentó una revisión de prioridades, pues se dio cuenta de que muchos compromisos que aceptaba por obligación o presión externa no contribuían a su felicidad, crecimiento ni salud emocional, y que decir no significaba debilidad, sino amor propio y respeto por su propia capacidad para afrontar los desafíos con equilibrio.
Esta conciencia se convirtió en una especie de guía para sus decisiones futuras, ayudándola a desenvolverse en el mundo artístico con más serenidad y confianza, sin renunciar a oportunidades importantes, pero sin sacrificarse innecesariamente.